En la clase de hoy vamos a seguir viendo aplicaciones de la derivada. Estudiando el signo de la derivada vamos a poder determinar cuándo una función es creciente o decreciente, y también utilizando la derivada vamos a poder clasificar extremos relativos para poder determinar, bueno, si tenemos un máximo relativo o un mínimo relativo de la función. Todas estas cosas nos van a permitir a futuro hacer un análisis completo del gráfico de una función, es decir, dada una fórmula que corresponde a una función, tener un criterio claro como para poder determinar cuándo la función es creciente, cuándo es decreciente, dónde están ubicados sus extremos relativos y otras cuestiones que ya vimos, como el caso de reconocer las asíntotas, el dominio de continuidad, puntos de continuidad, puntos de discontinuidad. Bueno, todo eso lo vamos a sintetizar cuando completemos una serie de herramientas que vamos a ver, que ya vimos en la clase pasada, que vamos a ver ahora y que todavía nos falta ver algún concepto más que tiene que ver con algo que se conoce como la concavidad. Una vez que terminemos de ver lo referido a concavidad, vamos a poder hacer el análisis completo del gráfico de una función. Bueno, para empezar, esto no es novedad, esto es la definición, otra vez, cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente. Una función es creciente cuando, o sea, estamos trabajando en un intervalo i y uno toma cualquier par de puntos en i, y si x1 es menor que x2 o x1 está a izquierda de x2, tenemos que f de x1 es menor o igual que f de x2. O sea, yendo de izquierda a derecha, vemos que los valores de la función van aumentando, como ocurre acá. Fíjense en el gráfico. Por otro lado, una función es decreciente en un intervalo i si para todo par x1 x2, en estas condiciones donde x1 es menor que x2 o x1 está a izquierda de x2, justamente el valor de la función en x1 es mayor o igual que el de f de x2. ¿Dónde está pasando eso? Acá, ¿no? Ahí en ese sector la función es decreciente. Y, digamos, una situación que no contempla ninguno de estos dos casos es el caso de, bueno, una función que es constante en un intervalo, para distinguirlo, ¿no? Bueno, tenemos un primer teorema sobre la derivada primera, o sea, cómo utilizar la derivada primera para determinar cuestiones referidas al crecimiento y al decrecimiento de una función. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Sea f una función derivable en un intervalo i, que puede ser un intervalo AB, por ejemplo. Entonces, si se cumple que para todo x perteneciente a b, la derivada para cualquier x de estos es mayor o igual que 0, eso, digamos, si esto pasa, se cumple que, fíjense, f es creciente. Si pasa esto, si la derivada es mayor o igual que 0, puedo afirmar que f es creciente. ¿Qué es lo que está pasando en este dibujo, no? Fíjense, la derivada en toda esta función, digamos, a lo largo de todo el intervalo que estamos analizando, es siempre positiva y vemos una función creciente. Por el otro lado, si para todo el x de la b f' de x es menor o igual que 0, ¿qué podemos afirmar? Se cumple que f es decreciente. ¿Qué es lo que pasa acá? La derivada es siempre menor que 0, en particular, o sea, si es menor que 0, cumple que sea menor o igual que 0. O sea, acá, puntualmente, acá sería 0 y acá también. Pero bueno, eso no hace que cambien las cosas. La función es siempre decreciente. Y bueno, en el caso que la derivada fuera siempre 0, eso sería el caso de una función constante en el intervalo AB. Así que estudiando el signo de la derivada primera en un intervalo, uno lo que puede llegar es
a poder afirmar qué pasa si la función es creciente, decreciente, y en el caso de si la derivada es 0, uno puede decir que la función entonces en ese intervalo es constante. O sea, estas desigualdades no es que se cumplen en un punto, se cumplen en todo el intervalo AB. Muy bien. Entonces, con este criterio vamos a hallar los intervalos donde esta función es o bien creciente o bien decreciente. Entonces, lo primero que hacemos es derivar, nos queda 3x cuadrado menos 3x, con las reglas de derivación conocidas, de la potencia y demás, como sabemos derivar un polinomio. Y bueno, una cosa que es útil para hacer este análisis es justamente encontrar los puntos críticos. En este caso, los puntos críticos van a salir del hecho de que, o sea, analizar cuándo la derivada es 0. Para eso lo que hice fue sacar factor común en la expresión de la f', me queda factorizado, que es la forma más fácil de analizar cuándo un producto, o sea, si está factorizada la f', puedo utilizar lo que sé cuando un producto es 0, y si un producto es 0 es porque alguno de los factores es 0. Entonces, teniendo en cuenta los factores que me quedaron acá en la factorización, se hace 0 si x es 0 o si x es 1. Entonces, estos son los puntos críticos, otros puntos críticos no hay. Lo que hago es como si fuera una representación de R, que es el dominio de mi función, y ubico en R los puntos críticos, en este caso el 0 y el 1. Entonces fíjense que me queda determinado tres intervalos. Una semirrecta de menos infinito a 0, el intervalo que va de 0 a 1 y otra semirrecta de 1 a más infinito, que es lo que escribí acá. Lo que hago es tomar lo que uno llama un valor de prueba. O sea, el menos 1 es un número arbitrario que elijo, pero que está en este intervalo. El 1/2 es un punto cualquiera que puedo elegir del 0, 1. Y el 2 lo mismo, un punto de este intervalo. Entonces, lo que hago con estos valores de prueba es evaluar justamente a la f'. Calculé f' en menos 1, f' en 1/2, f' en 2. En estos valores que yo elegí arbitrariamente, justamente, pero que cada uno de ellos corresponde al intervalo que está a su izquierda. Esos intervalos me los determinaron los puntos críticos. Bueno, una vez que calculo en cada uno de ellos la derivada, la expresión esta, bueno, obviamente obtengo los resultados y entonces en base a esos resultados es que yo voy a poder concluir qué pasa en el intervalo. Entonces, fíjense, yo en este intervalo tomé un valor de prueba y ese valor de prueba me dio un valor 6, que es un número positivo. Así que acá obtuve un valor positivo, acá un valor positivo y acá un valor negativo. Esto que yo conseguí en menos 1, en realidad, otro valor positivo lo podría haber obtenido tomando cualquier otro valor. Podría haber tomado menos 2, menos 5, menos 1/2, menos 7, lo que sea. En cualquier caso de esos, si yo calculaba la derivada, también hubiera obtenido un número positivo. Entonces, en realidad uno toma un valor de prueba en el intervalo, pero que es como un representante de lo que pasa en todo el intervalo donde estamos trabajando. Entonces, tomé un punto arbitrario en este intervalo y resulta que me da positivo. Entonces, utilizo el teorema de la derivada primera. El teorema de la derivada primera, ¿qué me decía? Me decía que si tenía una función y en un cierto intervalo la derivada era positiva, yo podía concluir que en ese intervalo justamente la función era creciente. Si me daba negativo, que era decreciente. Entonces, eso es lo que utilizo acá. Dado que este resultado que yo obtuve es positivo y eso hubiera ocurrido con cualquier otro punto de este intervalo,
entonces yo puedo asegurar que en este intervalo justamente la función es creciente. En 0,1, que obtuve con un valor de prueba el 1/2 y me dio menos 3/4, que es negativo, eso me permite asegurar que la función en 0,1 es decreciente. Y otra vez, en 1 más infinito, tomé un valor de prueba, la derivada en 2 me dio 6. ¿Qué quiere decir? Bueno, es un valor positivo, puedo asegurar que en 1 más infinito la función es creciente. Bueno, a modo de resumen, escribí acá, f es creciente en menos infinito 0, acá, y también en 1 más infinito. Y es decreciente en el intervalo 0,1. Fíjense que acá a la derecha está representada la función y bueno, todo esto que nosotros estamos diciendo justamente uno lo puede corroborar en el gráfico. Es creciente en menos infinito 0, después decrece entre 0 y 1 y vuelve a ser creciente de 1 a más infinito. Entonces, a modo de resumen del teorema anterior, dice, para hallar los intervalos donde una función es creciente o decreciente, ¿qué hacemos? Hallamos los puntos críticos de la función, que los vamos a representar con las iniciales P y C, evaluamos el signo de f' en los intervalos determinados por los puntos críticos en la recta real, o digamos, uno dice la recta real, pero en realidad es el dominio donde esté analizando a la función, y lo que hacemos es usar el teorema anterior para determinar si f crece o decrece en cada intervalo. Bueno, eso es lo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces primero encontramos los puntos críticos, después armamos la tablita con los intervalos que nos quedaban determinados por los puntos críticos, tomamos un valor de prueba en cada uno de esos intervalos, evaluamos a la derivada primera en cada uno de esos puntos y eso es lo que nos permitió concluir qué pasaba en cada uno de los intervalos. Bueno, ahora, el teorema este teorema que tenemos que ver, que se llama, uno lo reconoce o lo nombra como el criterio de la derivada primera. Este criterio lo que nos permite es clasificar justamente puntos críticos, ¿no? Teniendo en cuenta el signo de la derivada primera. Entonces, si C es un punto crítico de f, y f es una función continua en un intervalo que contiene a c, eso es una hipótesis que hay que verificarla, o sea, f tiene que ser continua en todo un intervalo que contenga c, y c un punto crítico, ¿no? Que sea un punto crítico podría ser porque la derivada se haga 0, porque la derivada no existe. Entonces, si f es derivable en ese intervalo, con la posible excepción de c, en c podría no tener derivada, entonces f de c puede clasificarse de la siguiente manera. Si f' cambia en c de negativa a positiva, uno puede concluir que f en c es un mínimo relativo de f. Y si f' en x cambia en c de positiva a negativa, uno puede concluir que f en c es un máximo relativo de f. Bueno, muy bien. Ustedes tengan en cuenta, para interpretar este enunciado, que cuando uno dice f' cambia de negativa a positiva, está queriendo decir que f' cambia en C de ser decreciente a ser creciente. Entonces puede concluir que hay un mínimo. Y por el otro lado, si f' cambia en C de positiva a negativa, estaríamos queriendo decir, por el teorema que vimos antes, que f' estaría pasando de ser creciente a ser decreciente. De esa manera, f' uno puede afirmar que es un máximo relativo de f. Entonces, veamos estos gráficos. Fíjense este caso. Nosotros tenemos un punto crítico
y lo que vemos es que la derivada al pasar por C pasa de negativa a positiva, de decreciente a creciente. Entonces, eso me permite afirmar que la función tiene en el punto C un mínimo relativo. ¿Cuál es ese valor mínimo relativo? Es f en C. Por otra parte, si tengo una función continua en un entorno del punto C, derivable en ese mismo intervalo, eventualmente en C puede no tener derivada, puede no ser derivable, pero si vemos que la derivada al pasar por C pasa de positiva a negativa, o sea, de ser creciente pasa a ser decreciente, entonces lo que podemos asegurar es que en el punto C lo que tenemos es un máximo relativo. Bueno, muy bien. Entonces, con ese criterio vamos a hallar los extremos relativos de la función 1 medio de x menos seno de x en el intervalo 0, 2pi. Entonces, esta es una función que es continua en todo el intervalo, derivable en todo el intervalo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar los puntos críticos. Entonces, para eso derivamos a esta función. Me va a quedar 1 medio menos coseno de x. Eso es equivalente a la ecuación coseno de x igual a 1 medio. Lo que tengo que hacer es resolver esa ecuación trigonométrica en el intervalo 0, 2pi. Bueno, funciones trigonométricas. Uno resuelve esta ecuación en el intervalo 0, 2pi. O sea, si no nos pusieran esta restricción, las soluciones serían infinitas. Bueno, las soluciones de esta ecuación trigonométrica son justamente x igual a pi sobre 3, que es lo mismo que 60 grados, y x igual a 5 tercios de pi, que es lo mismo que 300 grados. Bueno, muy bien. O también uno podría poner 60 y menos 60, lo que pasa es que nosotros necesitamos valores de soluciones en 0, 2pi. Entonces, bueno, este ángulo es congruente con menos pi sobre 3, entre ellos dos difieren en 2pi y representan, digamos, al final de cuentas, como son ángulos congruentes, uno cuando calcula el coseno da el mismo valor. Así que estos valores pi sobre 3 y 5 tercios de pi yo los tengo, acá sería el pi sobre 3 y acá sería el 5 tercios de pi. Ahí la derivada se anula. Entonces, lo mismo que antes, yo estoy trabajando en el intervalo 0, 2pi abierto, me quedan determinados, una vez que yo tengo los puntos críticos, como antes teníamos el 0 y el 1 en el otro ejemplo, me queda un intervalo que va de 0 a pi sobre 3, otro de pi sobre 3 a 5 tercios de pi y otro de 5 tercios de pi a 2pi. Así empiezo a armar la tabla. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar un valor de prueba en cada uno de estos intervalos. Busqué ese valor de prueba. Fíjense que esto es como estar entre 0 y 60 grados. Este es 45. Este es como estar entre 60 y 300 grados. Y este es 180 grados, perdón. Y acá estoy entre 300 grados y 360 grados. Y estoy pensando en grados sexagesimales. Bueno, esto que yo escribí acá sería como tener 345 grados. Entonces, evaluando con la f' en cualquiera de estos valores de prueba, obtengo un signo y voy a concluir qué pasa con el crecimiento o el decrecimiento de la función en este intervalo utilizando el primer teorema que dimos en la clase, el teorema de la derivada primera. Según cómo era el signo de la derivada en todo un intervalo, entonces uno podía decir si la función era creciente o decreciente. Entonces, no nos tenemos que confundir
porque acá tomamos, es cierto, un valor en este intervalo 0 pi sobre 3 y nos dio este signo, pero en realidad con cualquier otro valor que pudiéramos haber tomado en este intervalo, el signo también nos hubiera dado negativo. Entonces, de esta forma, uno puede decir que si la derivada era menor o igual que 0, uno decía que era decreciente. Bueno, yo voy a decir que en este intervalo la función es decreciente. Lo mismo pasa acá, también es decreciente. Y en el intervalo del medio, ahí la función crece. Fíjense que acá está representada la función y todo esto que estamos obteniendo es coherente. Acá decrece, acá crece y acá decrece. Entonces, uno, en base al criterio de la derivada primera, este que vimos recién, fíjense, nosotros miramos un entorno de este punto. ¿Qué observamos? Bueno, ¿qué pasa con la derivada en este intervalo? Fíjense, pi sobre 3 está entre estos dos, ¿no? Entre estos dos intervalos. Y la derivada pasa de negativa a positiva. O sea, pasa de ser decreciente a creciente. Puedo afirmar que en este punto hay un mínimo relativo. El 5/3 de pi, fíjense que está en el pasaje entre estos dos intervalos. ¿Qué pasa con la derivada? Pasa de positiva a negativa. Pasa de ser creciente a decreciente. Pasa de creciente a decreciente. ¿Qué es lo que tengo acá? Un máximo relativo. Así que esto es lo que está afirmado acá, ¿no? F en pi sobre 3 es un mínimo relativo de F y F en 5/3 de pi termina siendo, podemos afirmar que es un máximo relativo de F. Bueno, así como estudiamos el ejemplo de recién, con esa función que era un medio de x menos seno de x, vamos a estudiar los extremos relativos en esta función. Bueno, también buscamos los puntos críticos. Puntos críticos, en este caso, fíjense, no es una función tan simple como la anterior, no va a ser derivable siempre. Buscamos los puntos críticos, o sea, los puntos donde la derivada se hace 0, acá están hechos todos los cálculos. Para que la derivada se haga 0, el numerador tiene que ser 0. Entonces, para x igual a 0, la derivada es 0. Y también, o sea, uno observa que, bueno, esta función no está definida ni en 2 ni en menos 2, pero en realidad si uno quiere demostrar, quiere que quede bien claro que la derivada no existe ni en 2 ni en menos 2, tiene que ir y probarlo por definición. O sea, porque esta función representa o sirve para los puntos donde existe la derivada, pero no para aquellos donde no existe. Entonces, si uno quiere, lo tiene que probar usando la definición. Bueno, muy bien. Entonces, con toda esta información que nosotros tenemos, de que en estos dos puntos no existe la derivada y acá la derivada es 0, podemos armar una tabla de las mismas características que en el ejemplo anterior, solo que acá vamos a tener 1, 2, 3, 4 intervalos para analizar. Menos infinito menos 2, menos 2, 0, 0, 2 y 2 más infinito, que son los que escribí acá. Tomo un valor de prueba en cada uno de estos intervalos. ¿Qué es un valor de prueba? Es un número que está en este intervalo, otro número que está acá y así con estos dos. ¿Qué hago con esos valores de prueba? Evalúo justamente f' en cada uno de estos números que yo elegí, de valores de prueba. Entonces, ¿qué puedo concluir a partir del signo de esos números que obtuve? Bueno, en este caso, al evaluar en f' en menos 3, me dio negativo. Cuando la derivada es negativa en un intervalo, uno lo que entiende es que la función es decreciente. Entonces voy a poder afirmar que en este intervalo la función es decreciente.
Por otro lado, en menos 2, 0, cuando evalúo en menos 1, me da positivo. Quiere decir que la derivada es positiva en todo el intervalo. La función en ese intervalo crece. Bueno, completando el análisis en 0, 2, la derivada me da, en el punto de prueba me da negativo, quiere decir que decrece en el intervalo 0, 2, y en el 2 más infinito, con el valor de prueba que encontré, justamente la derivada es positiva y eso me hace concluir que en este intervalo la función es creciente. Bueno, entonces, nosotros teníamos que ver extremos relativos, ya teníamos los puntos críticos, entonces nosotros sabemos que con el criterio de la derivada primera, si tenemos un cambio de signo al cruzar por un punto crítico, eso nos va a permitir concluir si es justamente un máximo relativo, un mínimo relativo, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, tenemos tres puntos críticos. Uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando cruzo por menos 2? La derivada pasa de negativa a positiva. La función pasa de decreciente a creciente. De decreciente a creciente. Entonces voy a tener un mínimo relativo. Muy bien. Esa misma situación se da acá. Fíjense, en 2. Cuando quiero ver qué pasa justamente en 2. 2 es un punto crítico. ¿Y yo qué estoy observando? Y bueno, estoy observando que la derivada, cuando paso por ese punto, va de decreciente a creciente. De decreciente a creciente. ¿Qué tengo también en el punto menos 2? Un mínimo. Bien, entonces voy a tener tanto en este punto como en este otro punto mínimos relativos. Y en el caso del 0, que fíjense que es el punto, digamos, por el que se pegan estos dos intervalos, de alguna manera, o sea, el 0 no está en ninguno de los dos, pero si quiero analizar qué ocurre en 0, yo sé que la derivada se hace 0, y la derivada, ¿qué le pasa? Y bueno, pasa de positiva a negativa, o sea que la función pasa de creciente a decreciente. ¿Qué voy a poder decir en base al criterio de la derivada primera? Bueno, que ahí lo que tengo en 0 es un máximo relativo, pasa de creciente a decreciente. Y bueno, y eso es lo que concluí por acá. Lo que sí que me equivoqué con los colores. El más menos 2 tiene que ir con esta flecha azul, y el rojo era para señalar el máximo relativo, ¿no? Bueno, y acá se ve que estuve probando con la flecha, me quedó una flecha dando vuelta por ahí. Bueno, para seguir. Bueno, nosotros tenemos otro criterio para clasificar extremos relativos que usa la derivada segunda, por eso lo de criterio de la derivada segunda. Entonces, para poder usar este criterio, la única restricción que tengo es que, o sea, me va a servir para ver qué pasa con puntos críticos, pero puntos críticos donde la derivada se hace 0, no donde la derivada no exista. Entonces, este teorema, que justamente lo reconocemos como el criterio de la derivada segunda, nos dice así: si yo tengo una función tal que la derivada se hace 0 en un punto C, y cuya derivada segunda existe en un intervalo que contiene a C, puedo concluir esto que sigue. Si la derivada segunda en C es mayor que 0, yo lo que voy a poder asegurar es que justamente en ese punto la función tiene un mínimo relativo. Esto está asociado con algo que vamos a ver en la próxima clase, que es la noción de concavidad, pero yo prefería ya cerrarlo de los criterios de extremos relativos en esta clase. Si la derivada segunda en C es menor que 0, entonces lo que podemos concluir es que f tiene un máximo relativo en C f de C, que es este caso. Y si calculo la derivada segunda y la derivada segunda en C me da 0,
Entonces, bueno, no puedo concluir nada utilizando este criterio y voy a tener que ir a intentar concluir algo con el criterio de la derivada primera, o sea, ver si al cruzar por C la derivada primera cambia su signo, entonces ahí voy a poder concluir qué es lo que pasa en C. Bueno, a ver, vamos a analizar o aplicar esto del criterio de la derivada segunda en este ejemplo que es de un polinomio. Acá no, digamos, los puntos críticos vienen por el lado de que la derivada es 0, entonces buscamos los puntos críticos, calculo la derivada primera, factorizo para encontrar cuándo se hace 0, muy bien, se hace 0 cuando x es 0 o bien cuando este paréntesis se hace 0 y eso ocurre en 1 y en menos 1. Así que tengo 3 puntos críticos. Bien. Para analizar los extremos relativos, utilizando el criterio de la derivada segunda, justamente calculo la derivada segunda, utilizando esta expresión, me queda menos 60x cubo más 30x, y lo que hacemos es evaluar en los puntos críticos la derivada segunda, tal cual el criterio que dimos recién. Entonces, ¿qué pasa en 1? Evalúo con 1 acá, me da menos 30. ¿Qué pasaba si en un punto crítico me daba un número negativo? Si me da negativo, tengo un máximo relativo. Por eso puse que cuando estaba en el punto 1, f de 1, en f de 1 la función, vengo acá y reemplazo, vale 2. Así que en el punto 1, 2 tendría un máximo relativo. Acá lo tengo. ¿Qué pasa en menos 1, que era el otro punto crítico? Me da positivo la derivada segunda. ¿Qué pasaba? Si daba positivo, tenía un mínimo relativo. Entonces, como me da positivo, digo que hay un mínimo relativo en el punto menos 1, f menos 1. Si yo calculo f en menos 1, ¿cuánto me da? Bueno, al reemplazar x por menos 1, esto se me queda en 3 y este término me queda menos 5. Por eso vale menos 2. Así que tengo un máximo relativo en el 1, un mínimo relativo en menos 1, menos 2. Bueno, ¿qué pasa en 0? En 0, cuando calculo la derivada segunda, acá el resultado es 0, o sea, falla el criterio. Habría que usar el criterio de la derivada primera. Entonces, lo que hago es analizar el signo de f' en torno a x igual a 0. Bueno, cuando analizo en general el signo de f', acá esta es la expresión de f', utilizando, bueno, los puntos críticos, los intervalos que me quedan determinados, justamente por los puntos críticos, uno puede llegar a esta conclusión, que la derivada es positiva en menos 1, 1 y es negativa en esta, o sea, en menos infinito menos 1 y en 1 más infinito. Entonces lo que uno observa es que en 0 no hay cambio de signo de la derivada primera. O sea, fíjense, acá es toda creciente. Entonces en el punto 0 no hay extremo relativo. Así que bueno, con esto lo que tenemos es todas las aplicaciones, más que nada, de la derivada para analizar cuando los intervalos de crecimiento y decrecimiento y para poder determinar con los puntos críticos cuando encontramos extremos relativos. En el caso del criterio de la derivada primera, podemos intentar aplicarlo con cualquier tipo de punto crítico, sea un punto crítico donde la derivada se haga 0 o bien donde la derivada no exista. En el caso del criterio de la derivada segunda, solo es aplicable a priori, digamos, con buenos resultados, o sea, concluyentes si la derivada es 0. Lo que pasa es que en el criterio de la derivada segunda, también si la derivada segunda en el punto crítico es 0, no tenemos respuesta a partir de ese criterio y deberíamos ir al criterio de la derivada primera para ver si podemos concluir. Bueno, entonces por esta clase terminamos y bueno, ya en la próxima nos metemos con la temática de concavidad y vamos a hacer el análisis completo del gráfico de una función.